Vale, Job capítulo 26. Job capítulo 26 es donde se encuentra, digamos, el inicio del último discurso de Job, respondiéndole a Elifaz, Bildad y Zofar. Después nos va a aparecer otro señor, pero este es el último discurso en el que él le habla a estas tres personas con las que ha estado palabras más, palabras menos en juicio. Porque hemos visto cómo capítulo tras capítulo ha habido un contrapunteo, ¿no? Parece Sábados Felices cuando hacían el Festival de Trovas, y entonces una banda y dice una cosa y le contestaba al otro, y así. En esas han estado Job y estos tres individuos. 26 y no 27. Job 26, correcto. Dice: Job proclama la soberanía de Dios. Respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y en qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? La primera parte, Job le está contestando a una última intervención que vimos la semana pasada, y él básicamente les está contestando: dense cuenta que las palabras que ustedes me han estado diciendo han resultado ser palabras vacías, han resultado ser palabras en las que no solo vacías, sino que han tomado ustedes ventaja o se han aprovechado de alguien que está en una mala situación. Al caído, caerle. Es básicamente lo que Job está dando a conocer. Ustedes le están hablando, le han anunciado palabras a una persona que no necesitaba oír ese tipo de palabras, pero ahora Job arremete de una manera especial y les dice en el versículo 4: ¿a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Es una forma en la que Job, de una forma muy, muy clara, les está diciendo claramente: para mí ya es que las palabras que salen de su boca respecto de mí no son palabras que provengan de Dios. Porque ustedes insisten en juzgarme por algo que no es real, y definitivamente el espíritu que hay en ustedes, yo no puedo decir, es el espíritu de la sabiduría de Dios. Ahora, ya que ustedes me han hablado desde una supuesta sabiduría de Dios, yo les voy a contar lo que yo sé sobre la sabiduría dada por Dios. Es lo que va a decir Job. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Cuando Job arremete contra estos hombres y empieza a partir del versículo a decirles, recordemos que Job es un libro poético, así que está escrito todo como en lenguaje figurado de las cosas, pero ¿de qué cosas está hablando Job? Cuando empieza diciendo: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y lo que en ellos mora, el Seol está descubierto. Job está hablando básicamente de que él conoce que absolutamente todo lo que para nosotros en este mundo físico es lo profundo, Dios lo ha reglamentado. Es decir, él está diciendo: yo sé que las profundidades del mar no son algo desordenado, tienen un propósito, y Dios conoce ese propósito, y Dios sabe por qué los formó como los formó.
Ahora habla del Seol, está hablando del infierno y está hablando del lugar de los muertos. Y está diciendo, aún en ese sitio, Dios tiene control de lo que allí ocurre. Y está ordenado en la manera en que Dios ha establecido que eso funcione. Ahora, uno de los textos por los cuales, digamos, se utiliza la Biblia y se dice que la Biblia es un versículo que demuestra la inspiración divina de la Biblia, es que si recordamos la primer clase que vimos en este estudio, nos dimos cuenta que Job hace parte de la época de los patriarcas. O sea, Job no hace parte de la historia moderna de Israel, Job no hace parte de la época de los reyes, sino que Job hace parte de la historia, por muy contemporánea que lo podamos colocar, época de Moisés. No lo podemos ubicar después del tiempo de Moisés, sino que toda la evidencia nos da para entender que es contemporáneo con la historia del Éxodo. ¿Correcto? Ahora, ¿a qué voy con datos científicos? Por ejemplo, cuando nosotros encontramos en el versículo, de por sí lo que encontramos desde el versículo 5 en adelante lo es así. Ahora, miremos versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío. Es decir, hacia arriba, todo lo que se ve es cielo. Y hay un espacio que está vacío. Ahora, inmediatamente, ¿qué dice? Cuelga la tierra sobre nada. Job tenía forma de saber que la tierra estaba colgada sobre nada. No. Solo por inspiración del Espíritu Santo podía él saber que lo que estaba diciendo era acertado. Es decir, mire que él viene de debatirles a ellos unos versículos donde les dice, ustedes creen ser sabios, pero en ustedes el Espíritu que habla no es el de Dios. Ahora, en estos versículos él empieza a decir, mire, yo he visto, o Dios me ha mostrado, o yo lo sé porque sencillamente Dios me lo ha hecho saber, que si yo miro hacia el norte, hay un vacío, y la tierra está colgada sobre nada. Ahora, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Yo cometí el error, digamos, de no traer el dato preciso porque lo olvidé, pero esta semana, al final de la semana pasada, veía un video en internet donde explicaban el peso de las nubes. Y el peso de las nubes. Claro, era un video que decía sobre cosas que uno cree saber, pero que cuando uno realmente las estudia, uno dice, yo no tenía ni idea. Resulta que las nubes como tal tienen peso y son sumamente pesadas. O sea, pesan toneladas. Las nubes pesan muchísimo. Pero su estructura, digamos, molecular o química, no sabría yo exactamente qué palabras usar, pero su estructura, más la atmósfera terrestre, más la gravedad, cualquier cantidad de variables que podamos imaginarnos, hacen que estén sostenidas sobre nosotros y no se nos vengan encima y nos aplasten. O sea, es sorprendente porque es como que están allí en estado gaseoso, digamos, pero que en realidad... Claro, que parecieran que no pesan, pero en realidad tienen peso y es mucho el peso que tienen. Ahora, ¿qué es gracioso? Que entonces en el versículo 8 él dice, él ata las aguas en las nubes. Es decir, lo que hay en la nube es agua, pero el poder de Dios ha hecho que esa agua esté ahí colgadita, sostenida y no se viene abajo, sino no se rompe, sino que está allí sostenida. Y de alguna manera podríamos pensar que Job está hablando también de, él determina cuándo cae, y cómo, y en qué forma, y a dónde, y bueno, en fin. Yo no sé cuántos recuerdan que en primaria uno le enseñan desde muy jovencito, yo me acuerdo ya en segundo de primaria haber estudiado el ciclo del agua. Y es una cosa que uno lo sorprende. A mí siempre me sorprendió el ciclo del agua y cómo entonces el agua, o sea, básicamente nosotros estamos como en una pecera gigante. Entonces por acá entra el agua y no sé qué, y y da vueltica y se oxigena y todo el sistema se mantiene hidratado, pero básicamente es un ciclo. Ahora, ¿sobre qué vamos a entender? Claramente Job está usando lenguaje poético. Lo interesante es que son datos que
tienen veracidad científica, pero que la ciencia solo los pudo descubrir o establecer siglos de siglos después. Y Job no tenía la forma de haberlos conocido, salvo porque Dios, la sabiduría de Dios realmente reposaba sobre él. Bien, ahora miremos qué otros datos tiene. Por ejemplo, él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Básicamente es la idea de que Dios es espíritu y que a Dios no se le puede conocer físicamente. O sea, vemos lo que el apóstol Pablo dice es que nosotros conocemos que Dios es real a partir de las cosas que él ha creado. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Es decir, nosotros vemos que el agua también está ahí. Hoy en día es muy gracioso, pienso yo, pero en internet hay de todo. Y por internet yo me he dado cuenta que de unos años para acá ha surgido una cantidad de gente que ha vuelto a decir, y son personas jóvenes que van al colegio, no a universidades, espero que no, pero que están nuevamente diciendo que no, que la Tierra seguramente es plana y que todo el asunto del viaje a la Luna y no sé qué deben ser mentiras, pero que en realidad la Tierra ha de ser plana, y están utilizando el mismo razonamiento que usaban los españoles en 1400. Que si es redonda, ¿por qué no se ve la curva? Si es redonda, ¿por qué no nos caemos? Si es redonda, ¿por qué el agua está donde está y no se ve y no se volca? Si es redonda, ¿por qué hay gente que puede estar en el Polo Sur y sigue viendo que las cosas son planas? Es decir, un desconocimiento total de clase de ciencias naturales básica. Pero justamente lo que está hablando acá Job, cuando dice él encubre la faz de su trono, sobre él extiende su nube, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas, está hablando de que claramente hay un sistema, hay unas fuerzas establecidas por Dios que hacen que de manera sobrenatural las cosas funcionen como funcionan, es decir, que estén ahí, en la perfección en que estén allí, claro. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la ciencia en la actualidad? ¿Qué es lo que la ciencia dice hoy en día? Claro, la ciencia dice, no es Dios, es que la fuerza de la gravedad, es que la constante energética de no sé qué, es decir, han descubierto o han descrito las leyes desde la ciencia misma. Pero lo que no se logra explicar es cómo se establecieron esas leyes. Por ejemplo, sabemos que una de las razones por las cuales el agua no sale hacia arriba, digamos para lo que estábamos hablando, o hacia abajo en el caso tal, es que existe una cosa que se llama fuerza de gravedad. Hace que todo funcione y todo mantenga pegadito de esta pelotica que se llama tierra. Claro, pero el asunto es exacto, ¿quién sincronizó? ¿Quién puso las normas? ¿Quién estableció las leyes? Job, siglos de siglos atrás, está diciéndonos, a través de la palabra del Señor, nos está diciendo con Job como su vehículo, como su instrumento, esas leyes están allí y han sido colocadas por Dios. Han sido establecidas por Dios. Las columnas del cielo tiemblan, es una referencia poética a las montañas más altas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. ¿Allí a qué cielo se refiere? Ya no se refiere a las nubes. Está refiriéndose al sol, la luna, las estrellas y los demás planetas. Y aunque como cristianos a veces tengamos dificultades con eso, recordemos que una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía. La astronomía es una ciencia y ha existido siempre, y es con lo que los navegantes antiguamente se lograban ubicar en la noche en medio del mar. Ahí está la estrella tal y yo tengo que seguir ese rumbo para poder llegar hacia donde voy, porque esa es la constelación así y así. Bueno, en fin, esa es la estrella polar, exacto, por ejemplo. Cuando él está diciendo su espíritu adornó los cielos, está hablando de que hay otros planetas, está hablando de que el universo está en movimiento, de que hay una danza, digamos, celestial en la que las estrellas se mueven, hay cometas, hay lunas, hay otros planetas, hay cualquier cantidad de cosas. Y cuando dice su mano creó la serpiente tortuosa, a mí me sorprendió cuando estaba haciendo el estudio, que yo pensé que se refería a Satanás de pronto por el estilo, pero no, resulta que es una antigua constelación
que se llamaba así, y hace una referencia a que las constelaciones están en movimiento, es decir, que uno puede ubicar estaciones, que uno puede ubicar que estamos en tal mes, entonces aparece tal formación en tal lado del cielo, en otra época del año, en otra parte, las estaciones. Las estaciones están en León. Exacto. Entonces, básicamente está diciendo, su mano creó la serpiente tortosa, y aquí estas cosas son solo los bordes. O sea, Job les está diciendo, mire, ustedes se las dan de sabios, pero si nos vamos a sabiduría, ustedes no entienden esto que yo les voy a decir. Ahora, de otra forma, Job también les está diciendo, ustedes me han acusado de un montón de pecados, como si ustedes creyeran que yo he vivido mi vida como si Dios no existiera. Y lo que yo les estoy contando en este momento es que yo soy mucho más consciente de la grandeza de Dios que ustedes mismos, porque ustedes han vivido una vida corriente, mientras que yo he podido en intimidad con Dios recibir de Él el entendimiento de una cantidad de cosas que hacen parte de la majestad de Dios. Y aún con todo lo que he entendido, les puedo decir una cosa, todo esto que les acabo de decir son solo los bordes. O sea, eso es el inicio apenas. Ese es el inicio. Ahora, si uno lo mira con entendimiento de parte de Dios, uno diría, sí, esos son solo los bordes. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que está evidente para todos nosotros. Usted coge a mi hijo de 3 años o de 4 añitos y desde que un niño de 3 añitos, 4 añitos aprende a identificar la luna, le sorprende la luna. ¿Cómo hace para estar allá arriba? ¿Por qué ahorita es redonda completa? ¿Por qué hoy parece una sandía? ¿Por qué tal día parece un pedacito de una uña? ¿Por qué hoy no se ve? ¿Por qué hoy está toda amarilla y resplandeciente? ¿Cómo es eso de que por la mañana el sol y luego por la tarde está en el otro lado y se vuelve de noche? O sea, cuando uno mira desde el punto de vista de un niño, lo que uno encuentra es que todo eso que Job está diciendo mire, eso en realidad son los bordes, porque eso es lo que está a la vista de todos. ¿Cómo es un engranaje perfecto? Hubo un teólogo ya hace muchos años, en una época, no recuerdo el nombre ahorita, pero en una época donde el aparato tecnológico más sofisticado era el reloj. O sea, ¿hace cuánto? No sé. No estoy hablando del reloj de sol ni del reloj de arena, no, el reloj. Entonces, se creó una exposición teológica para hablar de la existencia de Dios con base en el argumento del relojero. Se dice que cuando uno mira un reloj, por lo menos no los digitales, vamos a hablar de los de pulso antiguo, ¿no? Todas las arandelitas y todas las cositas que tienen los de cuerda. Cuando uno lo destapa, uno ve una ruedita chiquita que engrana con otra más grandecita, con otra más grandecita. Pero eso no es todo, ¿no? Esas rueditas están hechas, una para mover el segundero, otra mueve el minutero, otra mueve el de la hora, pero las tres trabajan juntas. Eso vale un engranaje. Claro, pero eso es lo interesante. O sea, desde afuera yo podría decir, se necesita una cosa que mueva el de los segundos, otra que mueva el de los minutos, otra que mueva el de las horas. Pero cuando uno lo destapa, uno se da cuenta que el que mueve el segundero está hecho en el tamaño, en la forma y está encajado en la precisión para que cuando se mueve el de los segundos, mueva con total precisión el de los minutos, el cual a su vez tiene el mismo nivel de sincronización para mover la hora. Ahora, dígase cuando al reloj le agregaron los otros relojitos chiquiticos dentro, o le agregaron la fecha o el mes, o el cronómetro. Y todo eso está sincronizado por dentro. Entonces, este teólogo, hace muchos años, lo que él decía es que cuando se observaba la naturaleza, una de las cosas que uno tenía que darse cuenta era que si hay un reloj, tiene que haber un relojero. Y que cuando se examina entonces la precisión de relojero con la que están establecidas las leyes de la naturaleza, tiene que haber un relojero detrás de esa creación. Tiene que haber un creador para esa creación. O sea, que no puede ser el resultado del simple azar.
Ahora, sobre eso hay conferencias y sobre eso es un tema de exposición total, porque de hecho eso es una materia en teología. Pero Job está diciendo en una forma muy resumida del versículo 5 en adelante y finaliza diciendo esas cosas son el borde. Esas son el borde. Y de hecho es así. Esta mañana y ayer estaba viendo una conferencia sobre un bioquímico molecular estadounidense, que en la conferencia él dice que él entró a la universidad siendo agnóstico. Es decir, él no sabía si Dios existía, pero la verdad, y él lo dice en la conferencia, no sabía si Dios existía y tampoco estaba interesado en buscar si era verdad o no era verdad. O sea, él estaba viviendo su vida como si Dios existe, sí bien, y si no existe, también. O sea, lo tenía totalmente en un paréntesis ese tema. Pero él cuenta que en su tiempo de universidad, él tenía compañeros cristianos. Y esos compañeros le compartían de la fe en Cristo, y que lo único que él pensaba mientras los escuchaba con todo el respeto del mundo, era cómo pueden estos compañeros que yo tengo, siendo tan intelectuales, siendo tan estudiosos, siendo tan buena gente, siendo tan estudiosos como lo somos en esta universidad, creer en ese montón de patrañas. Él pensaba eso. ¿Eso fue una conferencia? Sí, eso fue una conferencia. ¿En estos días? Pues no sé si en estos días, pero la estuve viendo yo ayer y antier. No la he visto completa. Y resulta que cuando él empieza a contar eso, él habla como cuando empezó a meterse más y más en los estudios, y cuando hizo la maestría y cuando llegó al nivel doctorado, él cada vez lo que se encontró fue que se confrontaba, entre más miraba, como su materia es la bioquímica a nivel molecular, o sea, examinar la vida en su forma más pequeña, decía que conforme iba reduciéndose, o sea, imaginémonos de pronto que él empezó estudiando el ser humano como todos lo estudiamos, luego tuvo que de pronto estudiar los órganos del cuerpo, después habrá tenido que estudiar las células, pero después habrá tenido que escudriñar el núcleo de la célula, y después habrá tenido que escudriñar el código genético de la célula, y luego habrá tenido que escudriñar. Y él dice que conforme más se iba a lo pequeñito, A su mínima expresión. cada vez se tenía que decir más a sí mismo, definitivamente tiene que haber una mente detrás de esto, porque él habla, y justamente él habla del ejemplo del relojero. Justamente él dice, es que conforme más uno mira la maquinaria en la pieza más pequeña, más se encuentra unas herramientas tecnológicamente hechas. Entonces me llama la atención porque yo digo, quizás si Job y este científico moderno se hubieran entrevistado, Job hubiera hablado de lo enorme. Job está hablando de lo enorme, ¿no? El océano, el universo, la profundidad del mar. Y está diciendo, y eso es el borde. Y este señor podría concluir diciéndole a Job, pues te cuento que usted, señor Job, ha examinado lo grande. Y yo he examinado hacia lo más chiquito, y le cuento que me encuentro lo mismo. Es decir, conforme más me meto, más me da la impresión de que estoy en el borde. Usted lo vio en lo grande, yo lo veo en lo microscópico, pero me sigue pareciendo que lo que veo es apenas el borde de todo lo que ese ser supremo ha de tener, ha de ser. Porque crear toda esa maquinaria para poder sustentar la vida, definitivamente es una cosa que es absolutamente por fuera del entendimiento humano. Ahora, cuando uno se pone a pensar en todo eso, y vuelve como siempre, digo yo, todo cristiano debe volver siempre a una cosa, la cruz. Siempre tenemos que tomar toda enseñanza y llevarla a la cruz. Y cuando uno da cuenta toda esa perfección, toda esa maquinaria, y todo eso es el borde comparado con Dios en forma de hijo, colocándose como un pecador en una cruz, diciendo, y el que acepte este sacrificio se salva. O sea, ese amor, ahí ya no estamos hablando del borde, ahí ya nos estamos yendo a la profundidad.
Pero si no podemos entender el borde, ¿qué vamos a entender la profundidad? Y entonces ahí es cuando a veces yo digo, por eso se inventaron los salmos, por eso se inventaron las alabanzas, por eso alguien dijo, yo necesito orar pero arrodillarme. Por eso hay ocasiones donde uno no logra encontrar palabras, pero simplemente llora y llora y llora arrodillado y no es capaz ni de levantar la cabeza, porque uno simplemente se conmueve y lo único que le queda es como aceptar la grandeza de Dios, el amor de Dios y lo inmerecido que es eso de nosotros. Y allí está uno doblado y entonces uno finalmente siempre terminaré yo diciendo, no somos dignos. O sea, ¿qué podemos haber hecho para merecer eso? Absolutamente nada, nunca podremos. Porque todo lo que aprendemos, Job dice, y eso es el borde. Y eso es el borde. Eso es como cuando escucha una persona... Sí, su señorío, su grandeza. Sí, como cuando escucha uno, por lo menos una persona necia que dice, Dios no existe. Uno dice, pero ¿cómo no va a creer que Dios existe si basta mirar las montañas, claro, el mar, el cielo? ¿Quién creó eso? Lo que ocurre es lo siguiente, y yo creo que no vamos a usar el capítulo 27, yo creo que nos vamos a quedar aquí un ratico más, en el 26. Esto yo lo explicaba en la iglesia en Cali hace unas semanas, pero viene al caso. La Biblia nos dice varias cosas. La Biblia nos dice, por ejemplo, que toda persona que dice no creer en Dios, en realidad lo está negando. Porque la Biblia nos enseña que para toda mente es evidente que Dios es real y existe. Por lo tanto, quien dice Dios no existe, lo que quiere es negar su existencia para vivir su vida como quiere vivirla. O sea, no es otra forma. Ahora, si uno se va a la ciencia secular, bueno, no hablar de ciencia cristiana y ciencia secular, sino a los científicos que se declaran ateos, a pesar de todo lo que ven, ¿qué ha pasado? Que se nos enseñan las cosas, nos las enseñan en los colegios, nos las enseñan en las universidades, y nos enseñan a partir de unas personas científicas, pero que han decidido vivir su vida sin Dios. Entonces, por lo tanto, se enseña desde ese credo. Y se enseña desde la idea de que no se necesita a Dios para explicar la existencia del universo, para explicar la existencia de la vida. Pero volvemos al tema de Job y volvemos al tema de la conferencia del científico de esta semana. En realidad, todo científico, entre más profundo se mete en la ciencia, más encuentra características de una mente diseñadora de todo. El tema que yo hablaba en la iglesia hace unas semanas es el de Carl Sagan. ¿Ustedes se acuerdan de Carl Sagan? El tipo de Cosmos. Una serie de televisión científica que daban hace muchos años, llamaba Cosmos. Carl Sagan era agnóstico. Él no era ateo. Mucha gente hoy en día dice que él era ateo, pero él se declaraba era agnóstico. Es decir, él decía, no sé si Dios exista, pero a él le daba la sensación en ciertas cosas que él decía, que como que él lograba vislumbrar una mente creadora detrás de todo. Mas no lograba, pero sus estudios también lo guiaban hacia la teoría de la evolución como una cosa cierta. Ahora, en el tiempo de Carl Sagan, años 70, básicamente, años 50, 60 y 70 más o menos de su ciencia, ¿qué se decía? Que si se encontraba una estrella en el universo, como el Sol, del tamaño del Sol, y un planeta del tamaño de la Tierra, a la misma distancia que está la Tierra en la actualidad del Sol, que si se encontraba eso mismo en otra parte del universo, significaba que ese otro planeta también podía crear vida. Entonces, la posibilidad de que en todo el universo hubieran otros planetas con vida, a la luz de eso, pues era muchísima. ¿Se entiende la idea? O sea, un sol de este tamaño, seguramente hay millones de estrellas en el universo que tienen el tamaño que el Sol. Y planetas con el tamaño de la Tierra, seguramente hay muchos con el mismo tamaño.
Pero el asunto es que Carl Sagan establecía la complejidad en que tendría que tener la misma distancia el Sol de esa Tierra. Y que con eso bastaba. O sea, él colocaba dos variables, dos situaciones. Pero resulta que conforme la ciencia ha avanzado, la ciencia ha descubierto cada vez más variables, es decir, más elementos que se necesitan fundamentales para que la vida pueda existir en un planeta. Entonces, por ejemplo, después se descubrió que no se necesitaba solamente un Sol y una Tierra a esa distancia, sino que se necesitaba que ese planeta tuviera una luna del tamaño de la nuestra, girando a la velocidad de la nuestra, a la distancia de la nuestra. Entonces eso ya nos mete una tercera variable. Entonces alguien dice, no, 3 variables nomás. Pero resulta que después se descubrió que en nuestro caso, Marte, el planeta Marte y su movimiento tienen que ver con la vida en la Tierra. Se sabe que el cinturón de asteroides que hay después entre Marte y Júpiter tiene una fuerza gravitacional que constantemente atrapa objetos que pueden venir a chocar la Tierra, pero quedan atrapados allí y no logran llegar acá. Resulta que después de ese cinturón está un planetote, están Saturno y está Júpiter. Y resulta que Júpiter se considera científicamente como una especie de imán gigantesco. O sea, se sabe que el planeta es tan grande que tiene una fuerza gravitacional enorme. O sea, el planeta está acá y su capacidad de atraer cosas hacia él se extiende muchísimo más lejos que él. Y resulta que constantemente asteroides, meteoritos que vienen a chocar contra la Tierra, cuando pasan por la órbita, y es una órbita muy amplia, inmediatamente ese planeta los jala y los chupa y se los come allá. Y si algo pasa, se queda en el cinturón de asteroides. Es decir, cuando se mira la Tierra, lo influye Mercurio, lo influye Venus, lo influye Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Es decir, ya Carl Sagan hoy tendría que volver al colegio para entender, no, mijo, no es solamente un Sol, un planeta y una luna. Se necesita un Sol, un planeta, que sea el tercer planeta, que después haya un cinturón, que después haya un planeta gigante con tal gravedad, que después haya esto, que después haya lo otro. Y resulta que conforme más se ha ido estudiando, imagínense, en el año 50, 60, 70 más o menos, que no sé exactamente en qué década ubicar ese dato de Sagan. Sagan creía que las variables eran 2. Hoy en día las variables van en más de 200. Ahora, el asunto es que no son 200 sueltas. Por eso el tema del relojero es tan preciso. Resulta que son 200 que tienen que estar coordinadas entre sí. No son 200 y ya, sino que son 200 y la una tiene relación con la otra. Y resulta que, y este dato a mí me encantaba, y es que resulta que si se mueve, alguien decía, yo no pensaba que iba a hablar tanto de eso, pero no traje los números exactos, pero se dice que la unidad más pequeña que uno se pueda imaginar, o sea, uno coge el metro, lo divide en 100 centímetros, ¿no? Pero uno coge cada centímetro y lo puede volver 10 milímetros. Pero luego cada milímetro uno lo puede volver a abrir en otras 10 o en otras 100 cosas, y otra de esas uno puede volver a abrirla y a partirla. O sea, ¿cuántas veces usted con su imaginación puede partir eso y partirlo y partirlo y partirlo y crear cada vez, claro, matemático, o sea, quirúrgico? Resulta que si se altera cualquiera de esas variables en la unidad más pequeña que nos podamos imaginar, todo el sistema se cae. La descomposición del átomo. Inmediatamente todo se descompone, porque, de hecho, una de las variables que usted menciona, don Gerardo, una de las variables es la fuerza que hace que los átomos
estén enlazaditos, estén allí como están. Si se mueve la unidad más pequeñita que nos podamos imaginar, los átomos no se formarían ni siquiera. Al no formarse significa desintegración total de todo, descomposición total. Bomba atómica. Entonces, imagínese eso. No, de hecho, bomba atómica es división del átomo. Lo que se habla de esto, que lo estoy diciendo yo, es que si se mueve un poquito eso, ni siquiera el electrón podría existir. O sea, el átomo no se podría dividir porque no se alcanzaría ni a crear los elementos que tienen al átomo formado. O sea, es absolutamente, entre más profundo se mira, mayor necesidad de un relojero se necesita. Pero no, necesita un relojero. Se necesita que alguien ajuste esto totalmente. Ese argumento en apologética se llama el argumento del ajuste fino. Y cuando nosotros hablamos de ajuste fino, la idea ¿cuál es? Que nos acordemos de sintonizar el radio. Cuando uno sintonizaba emisora con el dial. Exacto. Habían unas emisoras que uno llegaba y que uno tenía que mover el dedo como con una precisión impresionante, porque si uno se movía un tricito, inmediatamente la señal se iba. Ahora, entonces uno dice, entonces de eso se trata, de que todo el universo hay que sintonizarlo para que se produzca la vida en la Tierra. Sí, pero el asunto es que el argumento del ajuste fino es que para sintonizar la emisora de la vida hay que precisar más de 200 diales entre sí para que la vida se dé. Entonces, cuando uno examina todo eso, uno dice, pues con razón Job dijo, y estamos en el borde. Job dijo, estamos entendiendo el borde. Cuando yo enseño esta parte, o cuando este tema se toca en una u otra manera, yo siempre me acuerdo del rey David. Cuando en los Salmos dice él, Dios, Señor, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? O sea, ¿quién es el ser humano en medio de toda esta majestad para que usted le ponga cuidado? O sea, ¿qué vengo siendo yo comparado con todo lo que usted ha creado? Yo soy una cosa absolutamente diminuta. Y sin embargo nos colocó como el centro de la creación, nos colocó como la obra cumbre de la creación. Y nos colocó a administrar todo. Y cuando fallamos, se despojó a sí mismo Jesús, se despojó de su gloria y vino y se sacrificó por nosotros para restaurarnos. Somos la niña de sus ojos. La niña de sus ojos. Y uno dice, qué sorprendente. Ahora, cuando Job dice todo esto, Job está diciéndole volviendo un poco a Job le está diciendo a los amigos, ustedes no me pueden decir a mí que yo he caminado en falta de integridad delante de Dios, porque es que de hecho yo comprendo más de Dios que ustedes. O sea, yo estoy mucho más consciente de la grandeza de Dios y de que de Dios no me puedo esconder, entonces yo no tengo nada oculto de Dios. Y estando ahí como está, imagínate. Claro, entre más que conoce uno de Dios, más de rodillas vive. Sí. Más de rodillas vive. Cuando a mí me hablan de los pastores, hablemos cuando a mí me hablan de los pastores que caen en adulterio, en fornicación, o que han robado, no sé qué, yo, desde la doctrina que yo he estado estudiando y que yo he enseñado en la iglesia, yo siempre me voy a lo mismo. Lo que yo pongo en duda es si realmente habían conocido a Dios. Porque entre más uno conoce a Dios, más deseo tiene, digamos, más natural le es alejarse de pecado, porque más le nace vivir de rodillas en adoración, más le nace estar haciendo las cosas para honrar a un Dios que es enorme. Ahora, qué tremendo cuando uno piensa toda esta grandeza, y uno piensa en el rey David diciendo, ¿quién es el ser humano para que te acuerdes de él? Y póngale cuidado a esto. Dios es omnipotente, todo lo puede, y Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y eso significa que de las personas que estamos en este momento reunidas aquí en esta sala,
ahorita cuando se empezó el grupo y cada uno de nosotros oraba, Dios le estaba poniendo exactamente el mismo nivel de atención a cada oración. O sea, cuando usted le ora a Dios, es como si solamente existiera usted y Dios. Como si para Dios existiera usted y nadie más. Pero si yo estoy orando al mismo tiempo, yo tengo el mismo nivel de atención. Si Dios tiene billones de hijos, a todos los billones los escucha y los atiende y le importan igual. Sí, pero es que hay veces que le dice uno a la persona, mire, ore y pídele a Dios que Él te escucha. No, yo que le voy a pedir a Dios y Él ahorita está muy ocupado por otras personas. Hay gente que Claro, responde de eso. hecho, Argenis, Sí. tú lo que acabas de decir es una de las cosas que leímos en el estudio de Job hace 3 semanas. Que uno de los argumentos es que se dicen que, lo leíamos creo que en el capítulo 23, que se dice que uno de los argumentos de los malos, de los que habla Job así, los malos, es que ellos creen que pueden hacer cosas malas porque Dios está muy ocupado con cosas más importantes como para ponerles cuidado a ellos. Los villanos, ¿no? Sí, entonces o sea, está muy ocupado, él que va a andar pendiente de lo que yo haga acá. Eso creemos. Exacto, de todo, todas las cosas están allí. Definitivamente este capítulo yo creo que nos incrementa la fe de una manera extraordinaria. Total, ¿Cierto? Sí, total. señora. Sí. O Ahora, sea, Y por lo menos, yo en este momento, perdón, Ángel, yo en este momento estoy pensando, me voy al salmo que dice, ¿de quién temeré? O sea, ¿Dónde me iré? ¿dónde me iré? Sí, de tu presencia, no, para nada. No nos podemos alejar. ¿Por qué a veces nos ahogamos en un vaso en una gota de agua? ¿Por qué un problema pequeño, una situación se nos vuelve inmensa, nos salimos de la ropa, nos perdemos la esperanza cuando estamos en manos de un Padre tan soberano y poderoso como Él? miremos por ejemplo, a la luz de esto, Pues, el capítulo 27. ¿Está así? Yo creo que sí es válido. Mire, Job viene de declarar la soberanía, de proclamar la soberanía de Dios, ¿cierto? Entonces mantengamos ese espíritu de cuán sorprendidos estamos de lo que hemos estudiado. Job sigue hablando y dice, vive Dios que ha quitado mi derecho, versículo 2. Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. O sea, si el que todo lo puede hizo conmigo lo que quiso. O sea, Él todo lo puede. Él hizo todo esto. Si a Él le plació ponerme en esta amargura, viva Dios. Es decir, alabado sea Dios. Ahora, Job no está diciendo, estoy feliz de estar en esta situación. No, Job lo que está diciendo es, aleluya, gloria a Dios, Dios es soberano. Y si está tan en conciencia de todo, significa que está absolutamente consciente de esto que yo estoy viviendo y su mano está sobre esto. Así que, gloria a Dios por eso. Versículo 3, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. O sea, mire, Job está diciendo, mire, ustedes me han acusado de todo, pero yo les estoy diciendo, yo estoy tan convencido de Dios, que por eso es que yo les defiendo mi conciencia, es lo que dice Job. Por eso es que por más que ustedes me insistan, yo les digo, yo no he cometido ningún crimen para recibir este castigo como ustedes lo han planteado. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, es decir, que yo les acepte lo que ustedes me han dicho. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Es decir, yo seguiré defendiendo que delante de Dios yo no he cometido la falla. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Mi conciencia la tengo tranquila, no en mí mismo,
sea, Job está expresando que él no es sabio en su propia opinión. Está expresando que en su relación íntima con Dios, él sabe que él y Dios están bien. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Job está diciendo, mire, yo me separo totalmente del ladrón, del hipócrita, del mentiroso. Yo con él, con esas personas, no está diciendo no me junto con ella, está diciendo yo no soy nada como esas personas. Por eso defiendo mi integridad. Ahora en el versículo 11 dice, yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? ¿Se acuerdan que Job viene de siempre argumentarles a ellos que él es inocente, pero además él viene de argumentarles que hay gente malvada que ha prosperado? Sí. Y que eso es algo que es evidente para todas las personas. ¿Qué es lo que les está diciendo en esa pregunta? Cuando les dice, ¿por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? O sea, les está diciendo, ¿ustedes por qué atercan? Con tanto conocimiento y no saben nada. ¿Y por qué atercan cuando ustedes saben que lo que yo les he expuesto es correcto? Ustedes me están atercando cuando ustedes saben que mi defensa y mi contraargumentación a lo que ustedes han dicho ha sido acertada. Esta es para mí, con Dios, la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada. Y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará, hará él por huir de su mano, batirán las manos sobre él, y desde su lugar le silbarán. Miren, en esa declaración, y recordemos, retomemos, ¿no? Job viene de hablar de la soberanía de Dios, pero aquí Job ya viene con mucha más claridad a entender la doctrina que hemos tratado en esta clase desde capítulo 1. Job ya viene a decir abiertamente, miren, hay gente malvada que prospera y hay gente que no es malvada, que recibe o que no vive una vida conforme a esa inocencia o a esa bondad. Job les está diciendo ya abiertamente a sus compañeros, yo les he expuesto las evidencias en este juicio y ustedes son los que de una manera vana se siguen negando a esa realidad. Pero entonces, si Dios no opera con una norma de retribución instantánea, ¿qué es lo que Dios entonces viene realmente haciendo en cuanto a la ley del merecimiento? Job viene a hablar ¿de qué? Soberanía. Y Job lo que está empezando a expresarle a sus compañeros entonces, ¿qué es? Si a él le plació ponerme en la situación que me colocó, Dios es soberano. Él sabrá por qué lo hizo. Todo tiene un fin. Y en su momento lo entenderé, o así no lo entienda, yo seguiré en mi honestidad y en mi rectitud.
Total que yo sí sé una cosa, el malvado, sea como sea, recibirá en su momento el merecido por eso, pero no nos corresponde a nosotros ver cuándo ni cómo. O sea, Job finalmente empieza a concretar esa doctrina y empieza finalmente a hablar ya abiertamente de hey, esa doctrina del merecimiento que hemos estado hablando tantos siglos, no está bien. Claramente tiene errores. Porque si no, entonces el malo nunca prosperaría y el bueno nunca llevaría del bulto. Pero lo que hemos visto es otra cosa. Y Job les está diciendo, pero Job, ¿por qué lo dice? Job, ¿por qué dice eso? Job, ¿por qué está convencido que la doctrina del merecimiento, Job, ¿por qué finalmente llega a la conclusión, la doctrina del merecimiento está mal? Porque Por lo que la por situación la del situación mismo. que él está viviendo. Exacto, por la situación de él mismo. Él dice, soy inocente, pero me está Me está tocando. Exacto. Él finalmente está diciendo, mire, yo por más que yo lo he examinado, Sí, claro. por más que lo examino a profundidad, conforme más lupa le pongo, más convencido estoy de que delante de Dios he caminado en integridad. Por lo tanto, si la doctrina del merecimiento es verdadera, yo no debería estar pasando la que estoy pasando. Pero como sí la estoy pasando, significa que la doctrina del merecimiento es falsa. Pero lo que sí me he dado cuenta, está diciendo Job, es que aunque esa doctrina no sea correcta, lo más importante es que Dios es soberano. Él hace lo que quiera. Ahora, Job todavía no ha entendido ni ha llegado a la comprensión máxima. Pero digamos que en el desarrollo de una tesis, él va en la mitad. En el desarrollo de esa tesis, Job va en la mitad. Porque el planteamiento de la soberanía de Dios, pilas, el pensamiento de la soberanía de Dios no nos puede llevar a pensar que entonces Dios es caprichoso y hace lo que Él quiere porque sí. Realmente el pensamiento de la soberanía de Dios, lo que nos debe llevar a concluir siempre es que Dios en su soberanía, para todo lo que hace, tiene un propósito. Y ese propósito siempre será el bien de los que están en Él. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Por eso esa frase, que se haga su voluntad. Claro. Sí, yo siempre digo eso. Ayer hablaba con una paciente y resulta que la paciente es cristiana. No la paciente, bueno, sí es paciente, pero es la mamá de mi paciente. Y me decía, al final de una conferencia, se acercó así solita y me pidió como orientación personal y me decía, ¿cierto que usted es cristiano? Entonces yo le decía, sí. Me dijo, ay, mire que yo le cuento así ya entonces entre cristianos, me dijo, le voy a contar. Y me empezó a explicar cómo ora por lo de la vida del hijo, cómo ora para que el hijo salga adelante de la situación en la que está metido, cómo ora por esto. Y me dice, pero ¿sabe que he entendido? Que al final lo que yo le debo decir a Dios, y es lo que he estado diciéndole desde hace unos meses, pero Señor, hágase tu voluntad. Que total, siempre y cuando mi hijo esté bien, que sea tu voluntad, Señor. No, porque ahí no está haciendo. Exacto, entonces yo le dije, Ahí no está haciendo. venga, pero es que si es la voluntad de Dios, usted no la puede condicionar. Sí, no. O decirle a Dios lo que tiene que hacer. Exacto, usted no le puede decir a Dios, porque yo le decía, ¿qué tal que su hijo, es un muchacho que en este momentico tiene libertad, tiene brazalete, pero ha vulnerado la libertad condicional que tenía, la casa por cárcel, ese brazalete la violentó ese privilegio que les da el IMPEC, el sistema judicial, y en este momento está nuevamente, digamos, humanamente hablando, en manos de la juez, de que la juez de pronto le diga, camine ya para la cárcel. Pero en este momento él entonces está con ese tobillo amarrado a esa cosa y está en la fundación donde yo trabajo en rehabilitación. Entonces está como prófugo
pero al mismo tiempo está encerrado en la fundación. Ahora, un juez puede dictarle la fundación por cárcel. Eso existe. Se puede hacer casa por cárcel en la fundación porque está en un proceso de rehabilitación. Pero como él violentó la libertad, la juez puede decirle no, para la cárcel. Ahora, yo le decía a la señora, usted se ha puesto a pensar que quién sabe más sobre el corazón de su hijo, usted o Dios. Entonces ella me decía, no, pues Dios. Pero usted está orándole a Dios, es para que ojalá su hijo, sobre todas las cosas, no tenga que ir a la cárcel. Y me dijo, sí, eso es verdad. Yo le dije, ¿y qué tal que justamente lo que su hijo necesite es ir a la cárcel? Pero resulta que de pronto Dios está queriendo hace rato apretar la mano sobre su hijo y resulta que por amor a usted no la está apretando y está esperando que usted deje de estar orando tanto, que dizque hágase tu voluntad siempre y cuando sea de esta forma. Ella quiere ayudarle. Sí. Sí. Ella quiere La señora se conmovió, gloria a Dios, la señora se conmovió, se puso a llorar y dijo, tiene razón, yo no sé, a fin de cuentas la salvación es individual y yo estoy orando y orando por la salvación de mi hijo cuando la salvación de mi hijo es decisión de él, no mía. Le dije, amén. Esa señora se fue libre para la casa. Digo, yo ya se fue libre. Pero mire que hacia allá nos va llevando el tema de la doctrina del merecimiento cuando se enseña mal. Ahora, ¿cuántas veces, como en nuestra vida cristiana, hemos escuchado entonces a la luz de esto, pésimamente mal enseñado, los pasajes donde se dice que lo que uno siembra, eso cosecha? Claro, eso es una verdad bíblica. Pero si nosotros no colocamos esos versículos con un común denominador, la rayita en división, ¿se acuerdan? La rayita, común denominador, y abajo le ponemos soberanía de Dios, nos vamos a pasar la vida alegándole a Dios que por qué no nos ha dado lo que supuestamente nosotros nos merecemos. Porque recordemos, si nos vamos a merecer, lo único que merecemos es castigo, porque la paga del pecado es la muerte. Mire Job lo que dijo. Job aquí dijo acerca de esa gente adinerada de la manera inadecuada, de la manera maldadosa. ¿Qué dijo Jesús? Que no buscáramos construir o sembrar donde la polilla y el orín corrompen. En otras palabras, es como Jesús diciendo, mire, los que andan detrás de riquezas en esta tierra claramente no tienen a Dios como el Señor de sus vidas. Claramente no me tienen a mí como el Señor de sus vidas, es lo que dice Jesús. Porque el que me tiene como Señor de sus vidas no está detrás de las riquezas de esta tierra. Vive bien aquí, prospera aquí en lo que puede, da la excelencia en todo lo que hace. Me honra en lo que tenga, mucho o poco, pero lo único que le importa es su integridad delante de mí. Que a futuro sabe que está siempre plantando y sembrando para cosechar ¿en dónde? En el reino eterno. ¿Aquí para qué? Ahora, cuando uno va a eso, y uno puede seguir y seguir profundizando, entonces, toda esa gente que anda detrás de que lo que uno siembra eso cosecha porque la palabra dice Señor y no sé qué, ¿a quién tienen como el Señor de sus vidas? Al dinero, a las riquezas, a las posesiones. Siguen teniendo a eso como el Señor de sus vidas y básicamente tienen a Dios como un medio para un fin. Creen que hay entierro con trastero. Soberano Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque es tu sabiduría la que nos abre los ojos. Es tu soberanía la que nos da el entendimiento y es tu soberanía la que nos lleva a crecer. Gracias porque crecer en ti es menguar en nosotros mismos. Y una vez más, gracias por Job, porque pusiste en él la fuerza para tolerar lo que tuvo que tolerar. Y nunca apartaste de su corazón
ese deseo de alabarte en medio de la locura, en medio del desconcierto tan abismal que fue su experiencia. Pero hoy podemos ver que aún en medio del día en que maldijo aún el vientre de su madre, aun cuando maldijo el día de su nacimiento, aún en ese día de desesperación, si alzaba los ojos a los cielos, veía los bordes de tu creación, veía los bordes de tu poder, y sabía que cuando decía todas esas cosas, había un Dios que le escuchaba. Estabas tú para escucharle. Y aunque él afirmó que en esa locura, en ese desespero no te sentía, podemos saber que él estaba convencido que en tu soberanía tú sí le estabas escuchando. Ayúdanos, por favor, a tener esa misma convicción, que en medio de nuestros días más oscuros podamos siempre tener la convicción de que estás en ellos, que tu soberanía está en cada momento, en cada paso, en cada instante, que podamos siempre vivir, no importa cuán larga la sentencia, no importa cuán lleno de dolor el tránsito, el camino, podamos saber y vivir la convicción de que estás con nosotros, aún en medio de ese dolor. Gracias, soberano Dios, porque la victoria no es la ausencia de sufrimiento, porque nos haces entender que la victoria no es una vida perfecta de continuo ascenso sin dificultad, sino que la victoria está en siempre saber que por encima de todo estás con nosotros, nos amas, nos guías, y tu soberanía nunca desaparece. No importa cómo vivamos, bajo qué circunstancias, o cómo sea el momento de nuestra muerte o la circunstancia de ella, siempre y cuando tengamos la convicción de que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu soberanía sobre la vida de Job, sobre el entendimiento que hoy nos das y sobre toda tu creación. En el nombre de Jesús, para honrarte y glorificarte. Amén.